Continúa la tensión en Medio Oriente entre el Estado de Israel y el grupo terrorista Hamas. Estamos en comunicación con Ronnie Kaplan. Él es portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel. Ronnie Kaplan, Fernanda Kobelinsky lo saluda. Gracias por este contacto. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Queríamos saber cuáles son las últimas novedades en este momento allí en Israel. Sí, Fernanda, de hecho, en este momento estamos conociendo que una segunda tregua ofrecida por Egipto también fue rechazada por el Hamas. Te recuerdo que el día de ayer, hace un poco más de 24 horas, Israel entra en un cese el fuego a las 9 de la mañana hora local, que respeta como había pactado con Egipto, pero lamentablemente el Hamas no respeta este cese de fuego y después de 6 horas Israel reanuda la operación Margen Protector. Vemos entonces, Fernanda, que Israel ha intentado desescalar la violencia al principio de la operación, cuando le decía jamás que silencio va a ser respondido con silencio. También ahora vemos que Israel intenta desescalar la violencia, pero cada vez que Israel intenta hacerlo, el Hamas responde con una mayor agresión hacia la población civil israelí. En este momento estamos hablando de exactamente 1.351 cohetes que han sido lanzados por parte del Hamas hacia la población civil israelí en los últimos 8 días, Fernanda. Israel está preparado para un alto el fuego. Necesita que Hamas haga su parte. Definitivamente, Israel está preparado. El Israel político, nosotros escuchamos, al fin y al cabo somos militares, son los políticos los que definen, está preparado para un alto el fuego. El Israel, desde el punto de vista de la Fuerza de Defensa de Israel, nosotros estamos prontos para ampliar la operación. Estamos también con muchos hombres, prácticamente 40.000 hombres, en el borde mismo con la Franja de Gaza. Al fin y al cabo, se tratará de una decisión política. Nosotros queremos y estamos en un sola... o sea, la opinión es la misma entre el ejército y el pueblo. Queremos que termine la agresión hacia los civiles israelíes. Si es necesaria una operación, escalada operación militar, lo haríamos. Si hay una solución política, diplomática, mejor aún. ¿Cuáles son las ciudades, las regiones que están en peligro en este momento en Israel? Estamos hablando de hasta 200 kilómetros de la Franja de Gaza, que es desde Haifa hacia el sur de Israel. Desde Haifa hasta Eilat, diría yo. Algo así como un poco más de 6 millones de personas, 75% de la población israelí. Imagínate, Fernanda, en términos argentinos, estamos hablando de 30 millones de personas, ¿sí? Como si de Fraiventos le tirasen cohetes hacia la ciudad de Buenos Aires, constantemente, Fraiventos Uruguay, ¿sí? Constantemente cohetes a la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué haría Buenos Aires al respecto? Hay estadísticas. Eso es lo que está pasando ahora. Sí. Sí, efectivamente, es de hecho el alcance de los cohetes. Estamos hablando de 3 cohetes principales. El M302 de fabricación siria, el M75 de fabricación nacional de Gaza y el Fajr 5 de fabricación iraní. El M302, que nosotros habíamos interceptado un cargamento que venía por barco desde Irán hacia Israel hace 3 meses, un cargamento de muchos de estos cohetes, tiene hasta 200 kilómetros de distancia y eso pone en peligro a la mayor parte de la población israelí, como te decía. Además de Hamas, ¿quién más opera del lado de la Franja de Gaza? ¿Se conocen otros grupos? Sí, opera también la Yihad Islámica Palestina, operan grupos salafistas, los comités de resistencias populares y otros elementos yihadistas mundiales. Pero definitivamente el Hamas, que es el soberano de la Franja de Gaza hace ya más de 7 años, es el responsable por todos ellos, y Hamas también ha demostrado a lo largo de los años que en el momento que él dice silencio, todos se ponen en silencio. Por ejemplo, cuando fue la reconciliación entre el Hamas y el Fatah hace 2 meses nomás, durante un lapso de tiempo todos estuvieron en silencio. El Hamas tiene la llave de abrir y cerrar los cohetes en la Franja de Gaza, Fernanda. En los últimos días, sobre todo desde que comenzaron los ataques de Hamas, pero también los de la represalia de Israel, Israel ha estado bajo crítica de muchos organismos internacionales y de algunos países por temor sobre la población civil palestina. ¿Cómo manejan ese tema? Definitivamente, Fernanda, estamos hablando de 1.872 objetivos que alcanzan la Fuerza de Defensa de Israel. Y hay que comprender aquí que se trata de centros de comando y control del Hamas, depósitos de armas, fábricas de cohetes,
lanzaderos de cohetes y también lo que son lugares de entrenamiento del Hamas. Primero, un punto importante. Israel todos estos días ha estado pasando electricidad, medicamentos, combustibles y mucha comida a la Franja de Gaza por intermedio del pasaje de Kerem Shalom, que es al sur de la Franja de Gaza, aun cuando este pasaje está siendo bombardeado. Israel también le provee de energía, de electricidad a la Franja de Gaza. Israel podría rápidamente cerrar aquí la usina de electricidad y se termina el conflicto. Obviamente habría que una crisis humanitaria en la Franja de Gaza. Israel no lo hace para que no exista esta crisis humanitaria. Tenemos que comprender que el mundo no le puede echar más leña al fuego a un organismo terrorista como el Hamas. El mundo tiene que decirle al Hamas, bueno muchachos, vamos a bajar la pelota al piso y empezar de otra manera, que es lo que está intentando hacer Israel, pero lamentablemente el Hamas no está recibiendo estas señales israelíes. Por otro lado, hablando un poco más específicamente de los objetivos que alcanzamos, Fernanda, nosotros constantemente estamos pidiéndole a la población civil en Gaza por diferentes modos que se aleje de estos objetivos nuestros que decía antes. Por ejemplo, el día de hoy lanzamos panfletos hacia la zona norte de la Franja de Gaza solicitando a la población civil que se evacúe porque de allí están los lanzaderos principales con cohetes de este tipo M302 y estos cohetes de largo alcance. ¿Qué hace el portavoz del Hamas? El portavoz del Hamas lo que hace es ir a la televisión y decirle a la gente no, quédense en sus casas como escudos humanos. Te puedo asegurar, Fernanda, que la única Biblia que tenemos en este momento para luchar es el derecho internacional y que cada uno de los objetivos israelíes tienen por detrás a un abogado, a un trabajo de operaciones y de inteligencia muy extenso, a medios tecnológicos de observación y un montón de medios más para disminuir al máximo el daño a la población civil israelí. Lamentablemente, el Hamas no está allí para cuidar de su población. El Hamas podría estar ya afuera de esta operación si hubiesen aceptado la tregua. Lamentablemente, Fernanda, hay aquí solamente un bando que está preocupado y ocupado por la población civil, tanto en la Franja de Gaza como en Israel, y esas son las fuerzas de defensa de Israel. En cuanto a la población civil israelí, ¿cuáles son los métodos para defender de esos misiles que llegan desde la Franja de Gaza? Principalmente, diría yo, 3 métodos. El primero, el cúpula de hierro, un sistema antimisiles que, si bien no es hermético, ha logrado parar 265 cohetes dentro de los 1.351 que habían sido lanzados en los cohetes más complicados de enfrentarse según la población, iban a caer en zonas muy pobladas. 2, la instrucción a la población, es decir, desde chicos aquí en Israel, ya desde el jardín de infantes, la gente sabe cómo hacer para pasar de la rutina a la emergencia. Y por eso hay sirenas aquí y la gente rápidamente va a los refugios. Ayer murió el primer israelí de 37 años en la zona de Erez, una zona aledaña a la Franja de Gaza. Y tercero, una fuerza aérea y una inteligencia muy desarrollada, que en el momento que un lanzadero de cohetes empieza a lanzar los cohetes, digamos que tiene posibilidad de lanzar 10 cohetes, al quinto o sexto ya la fuerza aérea va y ataca ese lanzadero de cohetes que está poniendo en peligro a la población israelí. Fíjate, Fernanda, que mientras Israel ha invertido un montón de dinero y investigación y desarrollo en el cúpula de hierro en estos años, una máquina de salvar vidas, el Hamas en esos mismos años ha desarrollado una formidable maquinaria terrorista en la Franja de Gaza con el objetivo opuesto: generar muertes, lanzar indiscriminadamente a la población civil israelí sus cohetes. ¿Cuánta gente tienen desplegada en la zona? Asumo que además del ejército normal tienen reservistas. Efectivamente, estamos hablando de un total de 40.000 personas en este momento desplegadas en la zona, y ahora hay un permiso, veo en este momento mismo, un permiso del Gabinete de Seguridad de Israel para reclutar 8.000 personas. Mirá, Fernanda, la verdad es que un ingreso por tierra sería un mal necesario para nosotros. Pero no te queda otra de un Hamas que no está aceptando ningún tipo de tregua, que tiene sus presiones internas también, que por eso, al parecer por eso no está aceptando este tipo de treguas. Nosotros queremos silencio para nuestra población, creo que lo merecemos. La semana que viene se terminan lo que se llama las colonias, ¿sí? Aquí estamos como algo así como en lo que sería el 31 de diciembre en Argentina o en toda América Latina. Es decir, empiezan las vacaciones. Claro. No le podemos poder dar vacaciones a nuestros niños. Nuestros niños van a tener que estar constantemente al lado de refugios. No se puede vivir de esta forma en un país que en el año 2005, hace más de 9 años, se retira unilateralmente de la Franja de Gaza con el único objetivo de generar silencio allí en la zona, sin ningún tipo de petición.
Lo único que no tuvimos aquí fue silencio, Fernanda. ¿Toda la población civil israelí tiene acceso a un refugio? La mayoría, es un tema que constantemente se están construyendo refugios y en la zona de Sderot, una ciudad aledaña, hay leyes según las cuales hubo que construir en los últimos años otro cuarto refugiado, pero definitivamente estamos bastante bien preparados, por suerte. Te digo más, ojalá la población civil del Hamas, la población civil de la Franja de Gaza estaría tan bien preparada como la población israelí. Ellos no son nuestros objetivos. Ellos le tienen más miedo a los propios Hamas que a la Fuerza de Defensa de Israel. Ellos saben que si escuchan las advertencias de la Fuerza de Defensa de Israel, no va a pasar absolutamente nada. Lamentablemente el Hamas no les permite escuchar este tipo de advertencias, y nosotros lo demostramos constantemente con nuestros videos y con nuestros materiales que estamos publicando en las redes sociales de la Fuerza de Defensa de Israel. Ahora sí, la última, Ronnie. ¿Están preparando una incursión civil para las próximas, terrestre, perdón, para las próximas horas? Nosotros como Fuerza de Defensa de Israel estamos preparados ya para una incursión terrestre. Simplemente se trata de una decisión política. Como sabes tú, Fernanda, y quizás este sea el principal problema aquí en el Medio Oriente, no en el Medio Oriente, el principal problema con este grupo Hamas, que Israel es una democracia, es la única democracia aquí en el Medio Oriente. Aquí las decisiones son tomadas por los políticos, ellos son los que están constantemente aquí en la televisión, lo estoy viendo aquí enfrente mío, y son los que van a decidir. Nosotros estamos preparados para cualquier situación, nosotros estamos con mucha motivación por dejar a nuestras madres, nuestros padres, nuestros hijos, nuestras hijas, hermanos, hermanas, que vivan en paz, ¿verdad?, aquí en el sur de Israel, como cualquier otro país en el mundo querría. Ronnie Kaplan, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, muchísimas gracias con este contacto y seguramente volveremos a molestarlo. Por favor, Fernanda, estoy a disposición para informarles desde aquí, desde Jerusalén. Hasta luego. Hasta luego.